Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a estudiar la ley de Ohm y también la potencia eléctrica. La ley de Ohm se aplica a las cargas eléctricas en movimiento, es decir, forma parte de la electrodinámica, y esta ley establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un alambre conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado y además inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Entonces, la ley de Ohm se puede enunciar así: la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Este triangulito que tenemos aquí nos ayudará bastante, sobre todo para los despejes y para resolver en función de eso distintos tipos de problemas. Entonces, si la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia, entonces el voltaje será igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. O bien, la resistencia eléctrica será igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. Vamos con el primer ejemplo de la ley de Ohm. A una resistencia eléctrica de 4 ohms se le aplica un voltaje de 60 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula a través del alambre conductor? Entonces tenemos que la resistencia R es igual a 4 ohms y tenemos el voltaje de 60 volts. Se pide calcular la intensidad de corriente, así que vamos a utilizar la fórmula: intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Simplemente sustituimos el voltaje es de 60 volts dividido entre la resistencia, que es de 4 ohms, y 60 entre 4 da como resultado 15. Tenemos 15 amperes. Como segundo ejemplo, ¿cuál es el valor de la resistencia por la que pasa una corriente de 2 amperes al aplicar un voltaje de 80 volts? En este caso sí conocemos la intensidad de corriente, que vale 2 amperes. También conocemos el voltaje, que es de 80 volts. A partir de la fórmula de la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, ahora tenemos que despejar la resistencia. Primero, como la resistencia está dividiendo, la pasamos multiplicando. Queda intensidad de corriente por resistencia es igual al voltaje. Y ahora, la intensidad de corriente que está multiplicando la pasamos dividiendo. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente, que eso también lo podemos deducir del triángulo que ya había presentado, donde la resistencia pues es igual al voltaje entre la corriente. Entonces ahora solamente tengo que sustituir. El voltaje es de 80 volts, lo dividimos entre la corriente, que es de 2 amperes, y 80 entre 2 da como resultado 40. La resistencia es de 40 ohms. Ahora llegamos al concepto de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Pues esta la podemos definir así: es la cantidad de energía que consume un circuito eléctrico en un segundo. Entonces, es la cantidad de energía que se está consumiendo por la unidad de tiempo. Para calcular la potencia se puede usar voltaje por la intensidad de corriente, o también intensidad de corriente elevada al cuadrado por la resistencia, y también potencia es igual a voltaje sobre resistencia. Las unidades de la potencia eléctrica son joules sobre segundo o watts, inclusive vatios, pero se considera que un vatio es lo mismo que un watt. Como ejemplo 1, por una plancha cuya resistencia eléctrica es de 12 ohms, circula una corriente de 3 amperes. ¿Cuál es la potencia eléctrica? Así que los datos que tenemos son el valor de la resistencia eléctrica, que es de 12 ohms, y el valor de la intensidad de corriente, que es de 3 amperes. Tenemos que calcular la potencia. En función de los datos que nos dan, que son resistencia e intensidad de corriente, vamos a utilizar la fórmula: potencia es igual a intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces vamos a sustituir los datos.
La intensidad de corriente es de 3 amperes que se va a elevar al cuadrado y vamos a multiplicarlo por la resistencia que es de 12 ohms. Así que 3 al cuadrado es 3 por 3 da 9 y al multiplicar 9 por 12 obtenemos 108. La potencia eléctrica es de 108 watts. Ejemplo 2. Un motor eléctrico tiene un voltaje de operación de 120 volts. Si a través de él circula una corriente de 3 amperes, ¿cuál es la potencia que ocupa? Bien, los datos son voltaje, que es de 120 volts, y la intensidad de corriente, que es de 3 amperes. ¿Cuál es la potencia que se está consumiendo? Entonces, ahora, como conocemos voltaje e intensidad de corriente, vamos a usar la fórmula potencia es igual a voltaje por corriente. Sustituimos. El voltaje es de 120 volts, se multiplica por la corriente que es de 3 amperes y 120 por 3 da 360. La potencia que se consume es de 360 watts. Como puedes observar, estos problemas son muy sencillos de resolver, así que espero que no te haya quedado ninguna duda. Si no, recuerda que puedes repetir el video tantas veces como lo necesites. Así que te invito a regalarme un like para este video y a suscribirte a mi canal si no lo has hecho para que estés al pendiente. Subiré constantemente más videos tanto de matemáticas, física y química. Nos vemos en el próximo video, amigos.